grabar. Entonces, vamos a compartir la pizarra. Muy bien. Entonces, aquí tenemos esto. Muy bien. Entonces, vamos a ir, entonces, ese es el problema 3. ¿Sí? Tenemos 4 fichas. 2 rojas, 2 blancas. ¿Sí? Muy bien. Con 0 o 1. Con, no, 1 o 2. ¿Sí? Y un amigo están en una bolsa. Y un amigo extrae 2 fichas. ¿Sí? Y lo primero que queremos hacer, una lista de resultados posibles. ¿Cómo les fue con esto? ¿Qué resultados posibles encontraron? Cuéntenme. En nuestro equipo encontramos que hay 4 opciones: 1-1, 2-2, y en el caso de 2-1 hay 2 opciones: un 2 rojo y un 1 blanco, o un 2 blanco y un 1 rojo. Pero también están los casos 2 rojas que te dan 1-2 y 2 blancas que también te dan 1-2, ¿no? Pero no había una blanca y una roja nada más. O sea, un 1 blanco y un 1 rojo. O Sí, pero tenemos... puedes extraer cuales quieran. O A ver, sea, sí, puede ser que sacas 2 rojas, ¿no? pero según yo, si era un 1 y un 1, era un 1 rojo y un 1 blanco, ¿no? ¿O a qué te refieres? Sí, pero entonces, a ver, les propongo que primero vamos a ver cuáles son todos los resultados y luego vemos cuáles son los resultados que en este caso llamaríamos favorables o los que nos interesan, que en este caso decidimos que son los 1-1. Pero vamos por orden, ¿no? Es decir, primero, cuáles son los resultados posibles. ¿Sí? Porque yo hice una lista como del primero los colores que pueden salir y me podían salir, o sea, todavía sin los números, o 2 rojas, o 2 blancas, o una roja y una blanca. Y después ya hice como la lista de qué números tendrían entonces. Ajá. Muy bien, ¿y así lo hicieron en tu grupo, Julia? Sí, ¿Y en los otros grupos cómo lo hicieron? Bueno, en nuestro equipo encontramos 6 casos posibles en total y es un poco lo mismo, ¿no? Pusimos qué número y qué color va a salir, que pueden salir. Ujú. ¿Y por qué 6? ¿Cuáles son esos 6? Bueno, encontramos que podría ser que nos quedan en la bolsa quedan uno blanco con uno, la ficha de color uno con la ficha de color, bueno, perdón, las fichas blancas de número 1, 2, la ficha uno roja con la ficha uno blanca, la ficha uno roja con la ficha 2 roja, la ficha 2 blanca con la ficha 2 roja, la ficha 2 blanca con la ficha uno roja y la ficha 2 roja con la ficha uno blanca. Ujú. Muy bien.
Entonces, estos son los resultados, ¿no? Es decir, los demás también tuvieron resultados. A ver, acá Jacqueline dice que tenía 8 resultados posibles. Cuéntanos, Jacqueline, ¿cómo fueron 8? Sí, acá la roja 1 y la roja con el número 2. Ujú. Entonces, acá tenemos una blanca. Está bien, entonces tenemos diferentes formas de hacer las listas y acá, ¿no? Digamos, vamos a ir tratando de armar un esquema sencillo. Si saco solo una ficha, si saco solo una ficha, ¿cuáles son los posibles resultados? Resultados. ¿Cuáles dirían ustedes que son los posibles resultados de sacar solo una ficha? Uno rojo, un 1 blanco, un 2 rojo o un 2 blanco. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece esta notación? ¿Sí? Rojo 1, rojo 2, blanco 1, blanco 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es una lista. ¿A todos les parece bien esta forma de listar los resultados? ¿Sí? Sí. Muy bien. Y ahora yo sí quiero ir despacito y voy a preguntar qué posibilidad tengo de sacar un 1 como primer ficha. ¿Sí? ¿Qué posibilidad dirían ustedes que tengo de sacar un 1? 50% dice Jacqueline, 50% dice Axel, Hugo. Está bien. ¿Por qué? Es decir, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, me resueno, acuerdo completamente con su respuesta, pero me gustaría si pudiéramos argumentar por qué le estamos dando una posibilidad de 50% a sacar un 1. Pues porque quedamos que si sacamos una ficha, o sea, una primera ficha, tenemos 4 posibilidades, ¿no? Y 2 de ellas resultan en sacar un 1. Ujú. Y le estamos dando la misma posibilidad a cada uno. ¿Sí? Entonces, eso es interesante. Estamos asumiendo que los 4 resultados tienen la misma posibilidad. ¿Sí? Y entonces decimos que si todos los resultados, ¿sí?, son iguales, son igualmente probables, entonces me da una probabilidad de 1/4 para cada uno.
¿sí? Donde 4 es el número total de posibilidades. ¿Sí? Y es interesante porque esto hasta tiene un nombre, se llama un principio de intercambiabilidad. ¿Sí? Decimos, bueno, es que cualquier ficha podría ser roja o blanca o tener el número 1 o 2. Son etiquetas accidentales, arbitrarias. ¿Sí? Y lo usamos como un argumento. Este es el argumento más común que se viene usando desde hace mucho tiempo en los juegos de azar, que es donde se inventó la probabilidad desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Solo que hay que tomar en cuenta esto. ¿Sí? Ahora vamos a volver sobre esto, porque esto es una suposición. ¿Sí? Y las probabilidades tienen mucho de suposición, tienen mucho de intuitivo, y un poquitito lo que queremos hacer en estas poquitas clases que vamos a hablar de probabilidad es hacer un poco más explícito estos diferentes procedimientos, porque no hay uno solo, hay muchos que usamos para asignar probabilidades. ¿Sí? Y tienen significados diferentes, tienen supuestos diferentes, y los usamos todos mezclados y todos intuitivamente. ¿Sí? Por eso quise, antes de contar ninguna historia sobre la probabilidad, poner el ejercicio, ¿sí? Porque todos tenemos esta visión muy intuitiva, muy construida en nuestra práctica, ¿sí? Todos hemos tirado monedas, dados, jugando juegos diferentes. ¿Sí? Entonces, en este caso, a priori, como no sabemos nada, ¿sí? Es decir, también puede estar asociado esto mismo a la ignorancia. ¿Sí? Como no sabemos nada, no tenemos ninguna otra información adicional, entonces, pues le damos la misma probabilidad. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir trabajando el ejercicio y luego vamos a ver. Ahora, una pregunta, ¿nos importa el orden en que salgan los resultados? Sí. Sí, ¿quién dijo sí? Emanuel. Emanuel. ¿Por qué a Manuel te parece que sí nos importan? Bueno, creo que era lo que estaba comentando mi equipo, es que, bueno, si nosotros sacamos primero una ficha roja, bueno, una ficha con un uno, entonces la probabilidad de que me salga otro uno, bueno, si ya sé más bien que tengo una ficha que tiene un uno, pues la probabilidad de que me salga la otra ficha con un uno sería un tercio. Y eso no es lo mismo como cuando, no sé, cuando agarro las dos fichas y no sé qué va a salir, o no sé cuál están. Ujú. ¿Cómo ven? ¿Cómo platicaron en los otros grupos? ¿Les importó el orden? ¿Decidieron que no importaba el orden? ¿No pensaron en eso y actuaron intuitivamente? En reflexionando ahora hacia atrás, cuando hicieron sus listas, ¿importaba o no importaba el orden? ¿O no habían pensado en eso? Muy bien, no pensaron, pero intuitivamente tomaron una decisión, Jacqueline, a la hora de hacer la lista. Por ejemplo, muchos hicieron una lista de 6. Cuando hicieron esa lista de 6, ¿importaba o no importaba el orden? No importaba, dice Jacqueline. Muy bien, entonces, fíjense, o sea, tomamos decisiones que cambian la probabilidad para algunas cosas, para otras no importa realmente, entonces no nos fijamos y no importa porque el resultado nos va a salir bien igual.
o nos va a salir el mismo a todas y todos, aunque no nos fijemos en eso, ¿sí? Ahora, el argumento de Manuel es importante para el último caso, ¿no? Cuando mi amigo me muestra que primero sacó un 1, ahí va a importar, ¿sí? Porque ya están explícitamente hablando, primero salió un 1 y ahora cuál es la otra, ¿sí? O una es un 1. ¿Mm? Y entonces vemos que hay, digamos, y las probabilidades cambian según todo eso para algunos casos y para otras no, ¿no? Entonces, por ejemplo, una forma que a mí me resulta útil es hacer la lista. Acá pongo la primera ficha y acá pongo la segunda ficha. ¿Sí? Entonces tengo R1, R2, B1, B2. Y aquí tengo R1, R2, B1, B2. ¿Sí? Digo, esta es una forma visual que a mí me funciona para tratar de armar la lista de resultados. Por supuesto, hay muchas otras formas de hacerlo. Yo les comparto esta porque me sirve. ¿Sí? Entonces, cuando veo esta lista, lo primero que tengo, ¿sí?, es que sé que no puedo sacar dos veces la misma ficha. Y esto en la jerga se llama sin repetición. ¿Sí? Porque como están en una bolsa, hay dos formas de sacar de la bolsa. Uno puedo sacar una y la dejo aparte, o saco una, la miro y la vuelvo a meter. Son dos formas distintas y ustedes habrán jugado con las dos. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que sobre esta diagonal no puedo tener nada. ¿Mm? Muy bien. Entonces, uno puede decir, si me importa el orden, ¿cuántos casos tengo acá visualmente? ¿Cuántos dirían que tengo si sí me importa el orden? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo que primero sacó la roja 2 y después la roja 1. Este es 1. Primero la blanca 1 y después la roja 1. Ese es el 2. Primero la blanca 2 y después la roja 1. Es el 3. Primero la blanca 1 y después la roja 2 es el 4. Primero la blanca 2 y después la roja 2 es el 5. Y primero la blanca 2 y después la blanca 1 es el 6. ¿Sí? Perdón, si no me importa el orden, fíjense que ya tengo todas, porque acá tengo roja 1 con roja 2, y si no me importa el orden ya la tengo, si no lo tendría que contar acá. ¿Sí? Si sí me importa el orden, tengo que contar acá el 7. ¿Qué diferencia hay del 1 al 7? Que en el 1 primero salió la roja 2 y después la roja 1, y en el 7 primero salió la roja 1 y después la roja 2. ¿Sí? Entonces voy a tener 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si no importa el orden,
tengo 6 resultados. Si sí importa, son 12 resultados. ¿Sí? ¿Está bien? Y fíjense, uno dice, bueno, pero ¿y cuál es? Tengo que mirar cada problema. ¿Sí? Cada vez tengo que mirar de qué estoy hablando. ¿Sí? Y tengo que elegir qué es. ¿Sí? Y ahora me pregunto, ¿cuáles son? ¿Sí? Entonces acá tengo la lista de resultados posibles y fíjense que tengo dos respuestas, o sea, veo que la forma yo escribí ese problema, lo copié de algún libro de probabilidad, ¿sí? Y sin embargo hay una ambigüedad. Cuando digo la lista de resultados posibles, me quedó una ambigüedad. No dije si sí importaba el orden o no importaba el orden. ¿Sí? Ahora veamos, para la pregunta B, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean 1? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes las ven en esta lista cuáles son las de que ambas son 1? ¿Cuáles son? ¿Me las pueden decir? ¿Cuáles son los resultados en que ambas son 1 en esta lista, en este recuadrito que tenemos acá? ¿Sexto? 2 y el 8. El 2 y el 8, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, si no importa el orden, ¿cuántos resultados posibles tengo? 1. Uno, pero el conjunto de resultados, si no importa el orden, son 6. ¿Y cuántos resultados favorables? ¿Cuántas veces de esas 6 puedo sacar el 1, 1? ¿Uno? Una. Una de 6, ¿no? Entonces, si no importa el orden, la probabilidad del 1, 1 es un sexto. Y si sí importa el orden, ¿cuántos resultados posibles diferentes tengo? ¿Cuál es el número total de diferentes posibilidades si saco 2 fichas? Si sí 2. importa el orden. 2 de 12. 12. Y entonces ahora la probabilidad de 1, 1, ¿sí? Va a ser 2 de 12, que es un sexto. Entonces, en este caso, no importó, ¿sí? Cualquiera de las dos formas nos da un sexto. ¿Está bien? Ahora, entonces, hasta aquí vamos bien, hay preguntas, hay comentarios. ¿Sí? Ahora, si sé que la primera ficha es un 1, ¿cambian entonces las posibilidades de que cuál es la probabilidad de que la segunda sea también un 1? Un tercio, ¿no? ¿Perdón? ¿Un tercio? Un tercio. ¿Por qué un tercio? Bueno, si queremos verlo como en esta tabla, las columnas de R2, B1 y B2 se van. Entonces nos quedan como esas probabilidades, la de R2, B1 y B2 en las siguientes. Ujú.
¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es la probabilidad? Si la primera es un 1, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda sea un 1? Igual un tercio. ¿Mm? Si contamos en donde se importa el orden, todas en donde primero sale un 1, creo que hay 10 casos, algo así. Y en donde sale otra vez un 1, solo hay 2 y nos quedaría un quinto. A ver, vamos a mirar eso, ¿les parece bien? Vamos a mirar cuáles son los casos. A ver, díganme en palabras, en este cuadradito que dibujé acá, ¿cuáles son los casos en que la primera ficha es un 1? El 2, el 4. Miren, yo lo pondría así. Este y este, exactamente como dice Jacqueline. ¿Ven? Porque la primera ficha me da, es decir, van a ser las columnas, ¿sí? O sea, este caso de acá es cuando la primera es la roja 1, entonces puedo tener estas tres posibilidades, que la segunda sea roja 2, blanca 1 o blanca 2. O si la primera es blanca 1, las posibilidades son que roja 1, roja 2 o blanca 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y ahora, ¿cuántos resultados, entonces, cuántos resultados posibles me quedan si la primera es un 1? 6. 6. ¿Y cuántos de esos van a ser dos unos? 2. 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta es otra forma de obtener el 1/3 que ya quien Emanuel nos había dicho. ¿Sí? Entonces acá tengo 6 resultados, 2 son 1, 1. Entonces en este caso la posibilidad de 1, 1 es 2 sobre 6, que es 1/3. ¿Sí? Muchas veces hacer este tipo de listas detalladas ayuda mucho. ¿Sí? Es decir, para hacer este tipo de ejercicios cuando se puede, a veces las posibilidades son tantas que no nos va a ayudar. ¿Sí? Pero cuando son poquitas, ayuda mucho. ¿Sí? En algunos contextos, ¿sí?, a esto de acá, a los resultados individuales, se le suele llamar el espacio muestral. ¿Sí? Pero eso es los resultados individuales. ¿Sí? Pero como ahora estamos pensando de a dos, a este de acá, se le suele llamar espacio de eventos. ¿Sí? Y como ven, los eventos pueden ser simplemente, si yo voy a sacar una, van a coincidir con el espacio muestral. Pero si no, van a ser combinaciones del espacio muestral. ¿Sí? Que es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí?
Sí, ¿qué dices, Andrés? Una duda, en Atavia también pudimos haber tomado, digamos, en lugar de columna a fila de R1, y eso nos hubiera dejado 3 casos, pero solo uno donde tienen R1B1. ¿Eso también se podía hacer o no estaba bien? A ver, tú dices, ¿puedes decirlo de vuelta? Sí, profe. Si tomábamos Yafía en lugar de, o sea, si tomábamos Yafía de R1, nos iba a quedar opción R1 con R2, R1 con B1 y R1 con B2. ¿Eso Ujú. también estaba bien hacerlo o no? No estoy seguro porque creo que en este caso es porque hay una simetría adicional, ¿no? Ok, Pero dependiendo cómo se hagan las preguntas, a veces en este caso coincide. No ok, siempre va a ser lo mismo, ok. ¿sí? Va, va. Mire, una de las cosas, a mí, digamos, ¿por qué estamos hablando de fichas y ahora vamos a hablar de monedas y de dados? ¿Por qué hablar de esto en el curso de física cuántica? ¿Sí? Es decir, por qué desviarnos? ¿Por qué no sigo con la ecuación de Schrödinger? ¿Sí? Nos estamos deteniendo a jugar con estas cosas. Y la respuesta es que de lo que ya han venido viendo, espero que, digamos, el mensaje es la mecánica cuántica es un procedimiento para asignar probabilidades a resultados de mediciones. ¿Sí? En su forma más minimalista es eso. ¿Sí? Y eso es algo muy diferente, porque cuando tomamos el curso y usamos las herramientas de la mecánica clásica, hay una pretensión de que yo estoy describiendo cómo es el objeto. El objeto tiene una posición y tiene una velocidad y tiene una masa que no, a los cuales y de alguna forma estoy convencido, y estoy convencido de que cualquier otro que observe ese objeto lo va a ver y que si no lo estoy observando igual lo tiene. ¿Sí? Todas esas son cosas de las que estamos tan convencidos que ni siquiera las hablamos cuando no las hacemos muy explícitas cuando estamos hablando de mecánica clásica y por otro lado las afirmamos, ¿no? Decimos, la posición de la pelota, de la canica es esta, al tiempo tal, ¿sí? ¿No? No hay ninguna suposición, no nos importa si alguien la midió o no la midió. Es decir, todo ese tipo de certezas que están incorporadas en nuestra forma de hablar, ¿sí? Y por supuesto reflejan, digamos, y no es que la estemos inventando, así es la construcción que se usa en la física, ¿sí? En la ciencia muchas veces, ¿sí? Todo eso que ha habido que abandonarlo en la física cuántica, ¿sí? Es decir, les contaba ayer cuando les mostraba el interferómetro, nosotros tenemos una preparación, decimos, sé que hay un fotón entrando al interferómetro y luego sé que el fotón activó un píxel en la pantalla del otro lado, ¿sí? ¿Qué pasó en el medio? ¿Sí? La mecánica cuántica no me dice nada sobre qué pasó en el medio, nos queda librado a la imaginación y esto ha sido tema de reflexión y debate por muchos años. ¿Sí? Y luego, ¿dónde va a pegar? ¿Sí? Conozco todo lo que puedo conocer de la preparación del sistema, lo controlo al máximo. ¿Y dónde va a pegar? No, simplemente pasa por un divisor de haz. ¿Dónde va a ir a dar? ¿Sí? Es decir, uno puede pensar que cuando tiro una moneda, si tomara una filmación en cámara rápida,
si puedo controlar perfectamente dónde y cómo le di el golpe inicial y seguir su recorrido hasta que caiga en la mesa o en una mano, puedo predecir dónde va a caer. Probablemente tenga, digamos, sea muy inestable, sea muy difícil, pero puedo imaginar que en principio podría. La mecánica clásica me afirma que podría, ¿sí? Y en cambio la mecánica cuántica me dice, tú controla tu fotón todo lo que puedas. Mantén tu sistema totalmente aislado. Mándalo al divisor de haz. ¿Y ahora por dónde va a salir? ¿Por el detector de la izquierda o el de la derecha? ¿Sí? Y la respuesta es, esa información no tengo forma de obtenerla. ¿Sí? Es solo probabilidad. Entonces la teoría, el mejor formalismo que tenemos para escribir esto solo nos da probabilidades. ¿Sí? Y esto es una discusión que desde que Born propuso lo que se llama la regla de Born, que dice justamente esto, ¿sí? Que la mecánica cuántica me permite dar probabilidad de obtener ciertos resultados, se ha estado debatiendo, bueno, pero ¿es porque no sé o es porque es intrínsecamente así? Y hay diferentes escuelas, ¿sí? Ustedes seguramente escucharon hablar de que en alguna carta Einstein escribió, yo no creo que Dios juegue a los dados, ¿sí? En este momento todo el cómputo cuántico y la teoría de la información cuántica está basada en asumir exactamente lo contrario. Es decir, toda la seguridad del Internet cuántico está basado en que es imposible predecir este resultado. Es más, que no hay ninguna información que permita anticipar el resultado hasta que medimos. ¿Sí? En algún lenguaje el resultado aparece al medir y no existía antes. Eso es una forma de decirlo que para algunas cosas sirve y para otras tiene problemas. ¿Sí? Y eso es algo totalmente diferente, ¿no? Es decir, ha habido debates, en un debate se cuenta, ¿no? Que entre Einstein y Bohr en algún momento, así de veras abriéndose el corazón, y Einstein le preguntó a Bohr, ¿tú de veras crees que la luna no está ahí si no la estamos mirando? ¿Sí? Y uno dice, nada, por supuesto que la luna siempre está ahí, ¿no? Y hay cosas que siempre están ahí y otras cosas que no. Probablemente les ha pasado ver una mariposa hermosísima posándose junto a la flor y se dan vuelta para decirle a la persona que ustedes, mira, mira esa mariposa, y cuando vuelven a mirar ya no está ahí. ¿Sí? Entonces, hay cosas como la luna que estamos muy acostumbrados y sabemos que desde hace muchos miles de años, y de hecho, según nuestros amigos astrónomos, desde hace muchos millones de años la luna está ahí. Entonces, bueno, por supuesto que si no miro la luna está ahí. En cambio, otras cosas no están ahí cuando vuelvo a mirar o cuando no miro. ¿Sí? Una araña que desaparece. Ah, las arañas sí, pero bueno, depende si la araña es buena o mala. Yo he llegado a conocer que hay arañas muy buenas que son muy planitas y se comen los mosquitos. Esas son amigas. En cambio, hay otras que son abultadas y tienen una mancha roja que no son amigas. ¿Sí? Entonces esas no. No me gustan, pero bueno, ¿sí? Cada uno de nosotros puede tener cosas que le dan más miedo o menos miedo, ¿sí? Pero entonces, la mecánica cuántica solo nos da probabilidades, ¿sí? Y tenemos que asignar probabilidades. Y vemos que hay un montón de criterios que hay que tener en cuenta para asignar probabilidades, ¿sí? Y hay un montón de suposiciones que hacemos. Y una de las cosas es que hay consenso, es que es muy difícil definir qué es una probabilidad. ¿Sí? Entonces, fíjense que estamos en esta situación que como físicos nos es un poquito incómoda reconocer, aunque cualquiera que habla del lenguaje lo sabe, que es que estamos usando, decimos, la mecánica cuántica
es una herramienta para asignar probabilidades y funciona de maravilla. Muy bien. ¿Y qué es una probabilidad? Bueno, es algo intuitivo y tiene que ver con el sistema, y tiene que ver con lo que sé del sistema, y tiene que ver con lo que creo que va a pasar. Con todas esas cosas puede tener que ver, más a veces con unas, más a veces con otras. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, un dado. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados elementales de un dado? ¿Sí? O sea, tiro una vez. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados posibles de tirar un dado una vez? Que caigan 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Muy Bueno, bien. si es. Sí, así está, como nos dice Julia, como nos dice Jacqueline. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga 2, por ejemplo? Un sexto, dice Jacqueline. Muy bien. ¿Por qué le asignamos un sexto? ¿Sí? Entonces, nos detenemos un momentito a preguntarnos por qué un sexto, ¿sí? Y pensamos, ¿sí? ¿Por qué un sexto? Y ahí pensamos en la intercambiabilidad, ¿sí? Sí, son etiquetas, cualquiera de ellos, cualquiera de los lados podría ser el 1, el 3 o el 6, ¿sí? Entonces ya perfecto, ¿sí? Ahora, imagínense que yo les cuento que tengo un amigo que le gusta apostarle a los otros que va a salir uno, ¿sí? Y él dice, mira, digamos, uno podría hacer la apuesta y dice, bueno, si apuesto y te pago, cuando gano, cobro, es 5-1, ¿no? Si hago 5-1, uno diría, está perfecto, ah, claro, hay 5 de perder, 1 de ganar. Pero este amigo gana mucho dinero con su dado. Resulta que la mitad de las veces que tira el dado sale el 1, ¿sí? O sea, lo ha jugado muchísimas veces, ha tirado por lo menos 500 veces el dado y más o menos 250 de las 500 sale 1. ¿Pueden creer que haya un dado que haga eso? ¿Han escuchado hablar de dados que hacen eso? Exactamente, ¿sí? Es como dice Iván, todos hemos escuchado hablar de ese tipo de cosas, es un dado cargado. ¿Y cómo sabemos si un dado está cargado o no? Ah, se llama cargado. ¿Saben por qué se llama cargado? ¿Alguien sabe por qué le dicen un dado cargado? Se supone que es porque tiene un lado más pesado que los demás, ¿no? Ujú. Yo asumí que era por eso. Sí, entonces, si en la fabricación del dado le pusieron un balín de plomo, por ejemplo, y es un dado de plástico, muy pegado al 6, que ese está en la cara contraria al 1, entonces cada vez que lo tire, la probabilidad de que el 6 quede abajo va a ser mucho más alta que si el dado tiene tiene una distribución uniforme de materia dentro, ¿no? Entonces, exactamente, le agregan peso, ¿sí? Entonces, yo no, la verdad, si nunca he fabricado un lado cargado, pero esa es la imagen de cómo se solían, o sea, así se escucho, ¿no? Cómo se supone que es un dado cargado. Pero ¿y cómo podemos saber? ¿No? Es decir, simplemente viendo, el amigo no le presta a nadie su dado, él dice que su dado es mágico y nadie tiene derecho a tocarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos saber sin tocar el dado, viendo solamente los resultados, que un dado está cargado? Pensándolo muchas veces Ajá, y y checar entonces, los resultados. uh-huh.
Entonces, tenemos otra aproximación que se llama frecuencia relativa. ¿Sí? ¿Y qué es la frecuencia relativa? Tengo una larga lista de resultados. ¿Sí? De longitud n. ¿Sí? Y los resultados favorables, a lo que yo llame en ese caso resultados favorables, vamos a llamarle n minúscula. ¿Sí? Entonces, la frecuencia relativa es algo que ustedes han usado. ¿Sí? Esa frecuencia va a ser n entre n. ¿Sí? Y ese es un número racional que puede ir cambiando. ¿Sí? Ahora, si existe el límite n tendiendo a infinito, entonces voy a definir la probabilidad de ese evento relativo como el límite cuando n tiende a infinito de n entre n. ¿Sí? Y esto es algo que se usa muchísimo, esto es lo que usan nuestros amigos actuarios de la Facultad de Ciencias todo el tiempo. Ellos tienen grandes tablas, estudios, ¿sí? Y esto es, ¿no? Cuando se dice que se ha investigado, ¿no? Cuando nos dicen, ahora piensen en el COVID, ¿no? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de contagiarse cuando estoy en un salón con personas, ¿no? Con una persona que tiene COVID, ¿no? ¿Qué probabilidad tengo de contagiarse? Entonces, todos escuchamos hablar, ¿no? De este factor de contagio, ¿sí? Si una persona mientras está enferma contagia a menos de una o más de una, y eso dice si va a haber epidemia o no va a haber epidemia. ¿Sí? Y luego nos dicen, pero la probabilidad de ir al hospital si estoy vacunado baja drásticamente, ¿no? Eso lo hemos escuchado mucho. ¿Y cómo saben? Miran frecuencias relativas en muestreos grandes. ¿Sí? ¿Sí han escuchado hablar de eso? ¿Les suena familiar? ¿Mm? Oiga, profesor, pero no Entonces, si n tiende a infinito, esa probabilidad tiende a cero. no, no necesariamente. O sea, si yo tengo un dado justo, un dado que no está cargado, ¿no? Yo esperaría que más o menos una de cada 6 veces, es decir, n minúscula, por ejemplo, en el dado, vamos a poner, en el dado, ¿sí? En el dado justo, suponiendo que sea justo, ¿sí? Digamos, si n es 6000, n yo esperaría que sea del orden de 1000. ¿Sí? No va a ser exactamente 1000, pero yo esperaría que sea un número cercano, ¿no? Y de hecho esto tiene que ver con la distribución de los grandes números, si han escuchado hablar de eso, ¿sí? Es decir, en eventos dada una probabilidad, ¿sí? Entonces, probablemente no va a ser exactamente 1000, pero sí muy probablemente esté entre 950 y 1050, ¿sí? Y a medida que
si n es 6 millones, pues esperaría que todavía la distribución sea muy chiquitita, alrededor. Probablemente no va a ser exactamente 1 millón, pero va a estar quizás cerquita. ¿Sí? Si es 1.050.000, entonces ahora se parece todavía más a un sexto. ¿Está bien? ¿Eso aclara la pregunta? Ah, sí, es que pensé que era n el número de casos, nuestros casos favorables, pero no es como el conteo de todos los casos favorables que obtenemos. Sí, sí, es el total, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué tiene de bueno esta aproximación que se llama frecuentista, esta de la frecuencia relativa? ¿Sí? Es muy fácil y cómoda. En casos sencillos funciona muy bien, ¿sí? Y además me permite corregir. O sea, yo supuse que el dado no está cargado, pero después de un cierto número de intentos, si veo que cuando juego con mi amigo, él gana muy seguido, digo, bueno, ya no te tomo apuestas 5-1, te las tomo 1-1. ¿Sí? Porque veo que aquí algo se está comportando diferente. Entonces puedo cambiar mis expectativas, corregir de acuerdo a la nueva información que voy recibiendo. ¿Sí? Entonces, y si se fijan, muchos de los resultados que han tenido que dar en los laboratorios los calculan así, calculan una distribución de resultados, promedios, desviaciones estándar, ¿sí? Y todo eso tiene atrás una teoría de la probabilidad, ¿sí? Ahora, normalmente cuando ustedes hacen sus ejercicios en el laboratorio, lo que se supone implícitamente es que el valor que quiero medir existe y solamente tengo dificultades experimentales para determinarlo. Entonces tengo factores de error que se van acercando al valor verdadero, ¿sí? Entonces yo pienso, el valor de G existe y en la Ciudad de México en 9.78 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Y si cuando hago el experimento me da 10.4, digo, bueno, es que mi péndulo no funcionaba tan bien y la verdad no le atinaba tan bien con el cronómetro, ¿no? Y el roce con el aire y quién sabe cuántas cosas voy a argumentar, ¿no? Pero asumo que ese valor existe. Para la probabilidad, en este caso tengo que suponer que eso es cierto, que cuando siga aumentando el número, me voy a acercar al valor verdadero de la probabilidad. Y voy a pensar que ese valor depende de, es eso, ¿no? Pero esto tiene al mismo tiempo, por un lado es muy fácil de usar, es lo que se usa siempre en los experimentos, ¿sí? Pero tiene un montón de problemas, igual que en el otro. En el otro yo asumí aquí, lo decía con el dado, asumí intercambiabilidad, ¿sí? Y eso en casos sencillos funciona, pero cuando empiezo a estudiar casos más complicados, depende cuáles elija como mis eventos elementales, las probabilidades que asigno pueden ser diferentes, ¿sí? En el caso del dado es muy claro, siempre y cuando, fíjense que nosotros ya excluimos cosas que seguro que les han pasado cuando están jugando con un dado. El dado se cae al piso, el dado queda apoyado contra un vaso y queda paradito en una punta y no dio ningún número, ¿sí? Esas cosas que pasan, pues nosotros simplemente las excluimos. Nosotros decidimos cuáles van a ser los eventos que vamos a considerar como buenos o ¿sí? Los resultados elementales que vamos a considerar buenos y cuáles no. Y no hay nada que nos diga cuál es el criterio. En algunos casos, como con la moneda o el dado, es muy obvio y lo hemos hecho tantas veces que estamos totalmente convencidos. Y tenemos un mecanismo para corregir, tiramos la moneda y cada tanto fallamos al cacharla y se nos cae al piso. Bueno, va de vuelta, no se cuenta, ¿sí?
Está bien, pero eso ocurrió, no es que no ocurrió, es que decidimos no contarlo, ¿sí? Si lo contáramos, las probabilidades cambiarían. Pero bueno, esto es parte de cómo se hacen las probabilidades, ¿sí? Y entonces, en el caso del límite, uno tiene que asegurarse de que ese límite existe, y eso es imposible porque al ser resultados de observaciones, o sea, la frecuencia relativa dice, no, 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 a ver, esto no tiene nada que ver con lo que tú creas o lo que yo creo. Esto es así porque yo estoy tomando la frecuencia relativa. Muy bien, entonces si tengo 6.000 intentos y 1.000 favorables, el cociente me da un sexto. Perfecto, ¿no? Pero resulta que muy pocas veces me va a dar justo un sexto. Me va a dar algo cercano y dice, ah, no, pero si sigo va a seguir. Pero ¿cómo sabes que sí va a seguir? ¿No? Entonces, usualmente empiezo a tener que poner condiciones extras, ¿no? Como diciendo, bueno, pero siempre usando el mismo dado, ¿no? Pero fíjense, ustedes, ¿alguno de ustedes ha ido a un casino? ¿Ha jugado o ha jugado a la ruleta, aunque sea en una casa? ¿Han visto una ruleta? No, todavía no. No. La ruleta, pero la han visto en las películas, aunque sea, es este disco donde que se la pone a girar y tiene casilleros, tiene números del 1 al 36 y después el 0 y el doble 0. ¿Sí? Y tiene, y entonces, en contra de cómo viene girando, el croupier, el señor, tira una pelotita que viene saltando de un lado a otro hasta que deja de saltar, la ruleta se va frenando y la pelotita se cae en uno de los casilleros y es el que gana. Pero, por ejemplo, en un casino está prohibido tomar la lista de resultados de una ruleta. ¿Por qué creen que es eso? Eso no está permitido. Porque pues nosotros podemos saber cuáles resultados van a salir. Bueno, no vamos a saber, pero va a haber una probabilidad de que salga algún resultado. ¿Y por qué? ¿Por qué podría ser eso? ¿Por qué? ¿Sí? Pues para el casino, pues no sé si estén trucadas. Yo creo, quiero pensar que sí, que no es la misma probabilidad de que te caiga en uno que sea favorable a, a uno que no lo sea. Ajá, no, pero aún no pensando, fíjense, a ver, ahí les cuento dos cosas. Entonces les voy a contar brevemente sobre ruletas. ¿Sí? Entonces, ruletas. Entonces tiene números del 1 al 36 más el 0 más el 00. ¿Sí? Y entonces paga 36 a 1. Bueno, 35, ¿sí? O sea, en principio tienes, bueno, supongo que paga 35 a 1. ¿Sí? Uno diría, bueno, si pago 35 a 1, si juego muchas veces, tengo una posibilidad en 36 de ganar y 35 de perder. ¿Sí? Pero si juego muchas veces tendría que salir parejo, ¿no? Esta gente que va todas las noches por años, pues en promedio tendría que salir parejo. Pero como el casino no tiene ninguna intención de que eso, por eso tiene el 0 y el doble 0. Entonces, en realidad, mi posibilidad de ganar no es 1 en 35, es 1 en 37, es 1 en 38, ¿no? Es decir, 37 en contra y 1 a favor. ¿Sí? Porque no hay 36 casilleros en la ruleta, hay 38. ¿Sí? Para eso agregan el 0 y el doble 0. ¿Sí? Y además tienen las docenas del 1 al 12, del 13 al 24, ¿sí? 1 al 12, 13 al 24 y 25 al 36. Y tú puedes
apostarle a las docenas y ahí tenés, en principio te pagan como si fuera un tercio, pero si sale el 0 o el doble 0, perdiste, de todos modos, ¿no? También tienen pares e impares y eso, en principio, te pagan, digamos, si pierdes, pierdes, si ganas, te pagan tanto como apostaste, ¿no? Entonces, como si la probabilidad de ganar o perder es 1-1, pero si sale el 0 o el doble 0, pierdes siempre, ¿sí? Y también tienen rojo y negro, pero el 0 y el doble 0 son verdes, ¿sí? Entonces, de vuelta, tú puedes jugarle a rojo o negro y también la mitad de los números del 1 al 36 son rojos y la mitad son negros. Entonces, si ganas al rojo o ganas al negro, digamos, te devuelven lo que apostaste más otro tanto, ¿sí? Si perdiste, perdiste, pero cada tanto sale el 0 o el doble 0 y perdiste de todos modos, ¿sí? Entonces, fíjense, el casino ni siquiera necesita hacer trampa. En la forma en que está diseñada la ruleta, la casa a tiempos largos, sobre muchos jugadores, siempre gana. ¿Sí? El 0 y el doble 0 están puestos ahí para que la casa gane. ¿Sí? Está bien, y muchos juegos de azar son así, ¿no? Es decir, hay una banca, que normalmente en el casino es ese el que tiene más dinero contra el que se está apostando, y se van dando vueltas cartas y con juegos de cartas, pero en caso de empate siempre gana la banca. ¿Sí? Entonces, aún sin hacer trampa, y eso, digamos, yo no pongo la mano en el fuego por ningunos dueños de casinos, pero quiero decir que ni siquiera necesitan hacer trampa. El juego del casino está diseñado para que siempre haya una diferencia a favor de la casa, ¿sí? En este caso el 0 y el doble 0 en la ruleta. Pero, además de eso, ¿sí? Lo que puede pasar es que las ruletas, como los dados, como las monedas, son objetos que no son un objeto ideal. O sea, una ruleta puede haber sido diseñada muy, muy equidistante y con un eje perfectamente balanceado. Pero después de usarse un tiempo tiene un desgaste. Y ese desgaste puede ir en cualquier dirección. Entonces, después que la ruleta ya se ha usado unas cuantas veces, puede tener un ligero sesgo que haga más probable un número que otro. ¿Sí? Entonces, si uno puede tener una secuencia muy larga de resultados de una ruleta, puede, en principio, aumentar su probabilidad de ganar usando la idea de la frecuencia relativa, usando la idea de que yo en principio le doy a todos la misma probabilidad, pero cuando puedo corregir las probabilidades que asigno, ¿sí? A partir de la información que voy recibiendo, ¿sí? A partir del contexto, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, para algunas miradas, sí, en la frecuencia, en la mirada de la frecuencia relativa, ¿sí? La probabilidad es una propiedad de la lista. Es una propiedad ahora.
Pero entonces yo puedo saber, ¿no? Es decir, yo puedo pensar, bueno, yo tengo la lista de estudiantes del curso, ¿cuál es la posibilidad de que si elijo un nombre al azar, el nombre empiece con G? ¿Sí? Entonces puedo mirar, a ver, cuántos nombres hay en la lista, cuántos empiezan con G y sacar la frecuencia relativa y eso va a ser mi probabilidad. ¿Sí? Pero luego queremos hacer predicciones. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que esta tarde llueva? Aquí donde cada uno de nosotros estamos. ¿Sí? Entonces, para hacer predicciones, uno normalmente pone condiciones. ¿Sí? Entonces, uno puede preguntar, por ejemplo, ¿va a llover? Entonces uno diría, bueno, ¿dónde? ¿No? Y luego, ¿qué día? ¿Y en la mañana o en la tarde? Entonces, suponiendo, entonces vamos haciendo, bueno, pero ¿y cómo hago para hacer las predicciones? Ustedes, por ejemplo, imaginen que están planeando ir a Acapulco para las Navidades y quieren saber, ¿lloverá o tendré buen tiempo y podré ir a la playa? ¿Cómo harían? Yo hace poco hicimos una reunión familiar Sí. y no estábamos seguros si rentar un salón abierto o cerrado por lo mismo. Entonces yo lo que hice fue checar los años pasados, qué había pasado. Muy bien, ese es un comportamiento muy tradicional de un científico, ¿sí? Es decir, miro el histórico de datos, ¿sí? ¿Y qué estoy suponiendo cuando uso ese histórico de datos para tomar la decisión? ¿Cuáles son los supuestos que estoy haciendo? Pues que sigan en las mismas condiciones, ¿no? Claro, entonces se deben repetir las condiciones. ¿Sí? Y eso se aplica tanto al clima como a los experimentos. Nosotros en física estamos muy orgullosos de que nuestros resultados son repetibles y decimos, es que la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia es la reproducibilidad, la capacidad de repetir los experimentos y obtener los mismos resultados. ¿Sí? Ahora, ¿eso es cierto? ¿Cómo se hace para repetir los experimentos, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, el ejemplo de la ruleta es claro. A medida que voy usando la ruleta está cambiando, ¿sí? Igual con el clima. Si este año se comporta como la mayoría de los años anteriores en ese lugar y para esa época del año, entonces yo diría tengo una probabilidad de que ocurra eso. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces Junue nos dice que para ir a la facultad revisaba el clima para saber si llevar sombrilla o no, para no cargarla en vano. Y dime, ¿qué tanto te funcionaba eso? Bien, creo que nunca me mojé, o sea, lo más que me llegué a mojar fueron como apenas chispitas, pero ya cuando iba llegando a mi casa, entonces sí se los recomiendo. ¿Y qué tan seguido llevabas la sombrilla inútilmente? Como, como unas 20 veces. Bueno, pero no sabemos sobre cuántas. En todo el semestre. Wow. Está bien. Mi aproximación sería más bien de noviembre a mayo no llevo paraguas,
de mediados de mayo a fines de octubre llevo paraguas. De hecho, eso es lo que sistemáticamente cuando voy a CEU hago. Tengo un paraguas plegable en el fondo de la mochila, ¿sí? Y lo llevo la mitad del año y la otra mitad no lo llevo porque, aunque, por supuesto, a veces en la época seca llueve y a veces en la época de lluvias no llueve, ¿sí? Y está bien, pero ¿por qué creen que la predicción del clima, digamos, le ha funcionado a Junue? Porque hacen un poco lo mismo, ¿no? De estar viendo las condiciones que en momentos anteriores han llevado a que llueva en cierto momento y en cierto lugar, y así sacan como un pronóstico. Claro, pero el clima ha ido mejorando un poco la predicción del clima. Muchos de nosotros ahora, ¿sí? Ahora volvemos al truco ese de los casinos en línea antes de que termine la clase. Pero acá no solamente se deben repetir las condiciones, sino que además en el caso del clima hay modelos del clima. ¿Sí? Y además hay información de estaciones meteorológicas. Y además hay información satelital. ¿Sí? Entonces, con todo eso, ¿sí? Exactamente, entonces tienen un montón de indicadores y aún así el clima es tan complicado, es un modelo del efecto mariposa, de lo que se llama caos clásico, ¿no? Entonces hay condiciones, hay cierto tipo de condiciones en que las predicciones funcionan bien y hay otro tipo de predicciones en que no funcionan bien, ¿no? Entonces, por eso se habla también de probabilidades condicionales. Y entonces, en lugar de la probabilidad de que ocurra el evento A, se habla de la probabilidad de que ocurra el evento A dado que se cumplen las condiciones H. ¿Sí? Y para algunas visiones de la probabilidad, todas las probabilidades son condicionales. Y para otros discursos de la probabilidad, no, las probabilidades son absolutas. ¿Sí? Pero, y entonces, y hay un montón de condiciones, dice, las probabilidades entonces dependen de la información en algunos contextos. ¿Sí? O dependen de las creencias de quien asigna la información, de quien asigna la probabilidad. ¿Sí? ¿Está bien? Porque además, bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Una cosa es decir, y depende para qué se usa. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, en un hospital, me pueden decir que usando un cierto procedimiento hay un 80% de probabilidades de que el paciente se cure. ¿Sí? Entonces, como en el hospital tienen cientos o miles de pacientes, imaginemos el seguro social, pues les conviene hacer eso porque ellos van a tener un muestreo muy grande
y van a tener las fracciones y de hecho hasta pueden ir corrigiendo, viendo si van cambiando las condiciones, ¿no? Entonces ahí esta aproximación de frecuencia relativa les viene muy bien para tomar decisiones. Ahora, si yo estoy enfermo y a mí me dicen que un tratamiento tiene 80% de posibilidades de éxito, yo no puedo intentar, sobre todo si es algo que me va a afectar el resto de mi vida, yo no puedo intentar muchas veces, yo tengo una chance, nada más. Y es muy diferente, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Entonces es diferente el muestreo estadístico es diferente de la probabilidad de un evento individual. ¿Sí? Porque yo como individuo, si me voy a someter a una operación y tengo 20% de posibilidades de morirme y me muero, no puedo volver a intentar a ver si la siguiente vez sí sobrevivo. ¿Sí? Entonces, para el hospital, para la compañía de seguros, en el sentido de que cada evento es simplemente uno que se agrega a la lista de estadística, bueno, ellos pueden tomar decisiones respecto de eso, de un tipo, que es diferente de la decisión que yo tengo que tomar como individuo frente al evento de qué me va a pasar a mí si me opero. ¿Sí? Y para algunos, en algunas miradas, la probabilidad de un evento individual no existe. Porque uno diría, bueno, pero puedes mirar que, digamos, yo me tengo que operar, tengo una enfermedad. Dice, bueno, pero ¿y cómo se? Bueno, dicen, pero 80% se curan, está bien. Pero hombres o mujeres. Bueno, para hombres te doy la probabilidad, la fracción de los hombres. Ajá, pero ¿en qué edad? Bueno, yo tengo 65 años, bueno, te doy entre 60 y 70 o para los que tienen 65. Está bien, pero ¿con qué antecedentes de enfermedades previas? ¿Y con qué genética? ¿No? Y entonces uno dice, bueno, vamos refinando la probabilidad, pero si la refino lo suficiente, la muestra se reduce a una sola persona, yo. Y entonces tengo cero información. Es decir, si yo me opero, voy a sobrevivir o me voy a morir, pero es un evento único, no tengo estadística. ¿Sí? Entonces, ahora dice, bueno, ¿cuál de las dos? Bueno, depende cómo lo mires. ¿Sí? ¿Y cómo lo tengo que hacer? Entonces, todo esto está en juego y entonces la probabilidad tiene muy diferentes sentidos en diferentes contextos todo el tiempo. Todos la usamos continuamente y cambiamos de un sentido a otro de acuerdo a para qué la queremos, qué información tenemos y qué podemos hacer en este momento. ¿Sí? Ahora, con toda esta ambigüedad, imagínense la discusión cuando se dice, bueno, pero en la mecánica cuántica, ¿qué significa probabilidad? Bueno, todo esto sale ahí a relucir. Ya ha salido ya por mucho tiempo, ¿sí? Y ha dado lugar a muchos trabajos sobre este tema, ¿sí? Y entonces, cuando se dice, bueno, pero al menos sabemos que la mecánica cuántica lo que me da es probabilidades, no dice, está bien, pero cuando me dices que me da probabilidades, ¿de cuáles probabilidades estás hablando? Y ahí depende en qué contexto y para qué esté usando cada uno la mecánica cuántica, es de qué entiende de qué está hablando cuando hace su trabajo. ¿Sí? Muy bien. Respecto de ganarle a los casinos en línea, tengo serias dudas. Primero, ni siquiera te consta que haya una ruleta ahí. Puede haber un generador de números al azar.
que es diferente de una ruleta. Y el generador de números al azar no se va a gastar. ¿Sí? Y más aún, es mucho más fácil meterle mano a un generador de números al azar en un servicio en línea que en la ruleta donde está todo el mundo mirando ahí alrededor de cómo se comporta la ruleta. ¿Sí? O sea, digo, tú claramente puedes intentar hackear a los casinos en línea, pero digamos, como dice el dicho, el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Si lo consigues vas a estar muy perdonado, pero te daría una probabilidad muy escasa, porque esos viven de eso, viven de ganarle a la gente que le gusta apostar. ¿Sí? Entonces tienen un negocio muy aceitadito. De hecho, en los casinos, a pesar de tener el doble cero y el cero y todo eso, si alguien está ganando mucho dinero, primero le mandan, por ejemplo, si es un hombre, unas muchachas muy bonitas, le invitan un trago, le celebran, ¿sí? Y si sigue ganando, vienen unos señores grandotes y fuertes y lo invitan a cobrar lo que ha ganado y retirarse del salón. ¿Sí? Es decir, ¿sí? Entonces, sí, o sea, ahí se aplica el resultado de que ellos ganan siempre. Sí, sí, o sea, normalmente así funciona. Bueno, entonces, a ver, el jueves tienen que tener ya su propuesta de tema. Si tienen dudas, pueden platicar. Es muy cortito lo que tienen que escribir. Su título, su nombre, un párrafo o dos de qué se va a tratar el tema y las diferentes fuentes que han consultado o que planean consultar, ¿sí? Para que les hagamos una devolución. ¿Sí? Bueno, ya se está poniendo realmente tétrico el chat. Entonces, no sigamos por ese camino porque nos ponemos nerviosos, por lo menos yo. ¿Sí? Entonces, tienen que entregar la propuesta y avancen con los ejercicios, ¿sí? Alguien hablaba del Monty Hall. Monty Hall es el problema 4, es exactamente el problema 4, es lo que se llama Monty Hall, ¿sí? O la catafixia, para quienes lo veían en México, ¿sí? Entonces vamos a hablar de ese problema, ¿sí? Y entonces traten de avanzar y el jueves seguimos trabajando. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Hay algún comentario antes de cerrar? Muy bien. Entonces nos vemos el jueves. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Adiós.